Muy buenas a todos, bienvenido de nuevo a lo que es un nuevo vídeo de lo que es mi canal de YouTube. En este tema lo que nos vamos a encargar es de hablar de algo fundamental, algo extremadamente importante para todas aquellas personas que quieren tener crecimiento estratégico de manera predecible y consistente en el tiempo en sus negocios, ya sean negocios físicos o negocios digitales. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente al conocimiento de la relación LTV-CAC. Esta relación básicamente lo que nos permite a nosotros es tener control total sobre la escalabilidad de nuestro negocio porque entendemos a la perfección qué es lo que tenemos que invertir para obtener cierta facturación de vuelta. También nos permite a nosotros obtener, como acabo de decir, rentabilidad predecible y consistente a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú entiendes los números, obviamente siempre aplicando lo que es el concepto de regresión a la media, en el que para ello necesitas volumen, puedes identificar realmente cuáles son esos números que necesita cada proceso, ¿no? Luego, obviamente, el hecho de identificar cuál es esa relación LTV-K, que es lo que te permite a ti poder tener claridad con respecto a cuáles son las decisiones estratégicas que necesitas llevar a cabo para tu negocio. Además, esto te permite poder calcular sin ningún problema el ROI, que al final es un factor clave para el crecimiento de tu negocio y para identificar realmente cuál es ese canal, cuál es ese proceso de adquisición de clientes que puedes potenciar más o menos en función de los resultados que vayas teniendo. Luego, también lo que acabo de decir, te permitirá conocer de una mejor manera, sobre todo, eh, cuáles son las decisiones que tienes que tomar para poder llevar a tu empresa a un rumbo u a otro. Y el hecho de ser capaz como empresario de conocer esta relación va a permitir tener cierto atractivo empresarial y financiero para nuevos inversores en función de qué tan buena sea esta relación de lifetime value y client acquisition cost. Espero que os guste este tema porque probablemente sea uno de los más importantes a nivel empresarial y honestamente hablando no sé por qué nadie habla de ello. Al final, desde mi punto de vista, creo que el hecho de crear temas o vídeos que hablen exactamente de cuáles son esos procesos que a mí me hubiese gustado saber cuando comencé en todo el mundo, en todo este mundo del emprendimiento, en todo este mundo empresarial, pues me hubiese gustado que me lo hubiesen contado, ¿no? Pero bueno, nunca tuve la oportunidad, así que allá vamos. Espero que os guste. Bueno, pues este tema está especialmente dedicado para todas aquellas personas que tienen una empresa de servicios, una empresa que proporciona un servicio y ese servicio puede llegar a ser recurrente en el tiempo en función de la probabilidad que tenga ese cliente de comprarte. Pero aún así, los fundamentos que vamos a ver a continuación se pueden aplicar en cualquier tipo de negocio, ¿vale? Ya seas una empresa que se dedique a vender un producto o de vender un servicio, al final, desde mi punto de vista, creo que son todos iguales. Todos y cada uno de los negocios existentes allá afuera son exactamente iguales, todos se caracterizan por tener un proceso de adquisición de clientes, todos se caracterizan por tener un proceso de venta, por tener un proceso de onboarding, la venta de ese producto barra servicio, y lo que diferencia a un negocio de otro es en función de la recurrencia de compra existente por parte de un mismo cliente. Pero dicho esto, lo que me voy a centrar hoy es en la explicación de una decisión estratégica que de tomarla nos permite identificar y analizar realmente la salud de nuestro negocio. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que es la relación LTV-CAC, ¿vale? Lifetime Value Client Acquisition Cost. Todavía no sabéis, muchos de vosotros no sabréis realmente qué quiere decir Lifetime Value Client Acquisition Cost, porque son términos que vienen del mundo anglosajón, pero Lifetime Value básicamente se puede definir perfectamente como el tiempo promedio que un cliente permanece en tu negocio como cliente que paga de manera recurrente. Y el Client Acquisition Cost básicamente también se puede denominar como coste de adquisición de cliente, es decir, cuánto realmente te cuesta a ti adquirir un cliente nuevo. Obviamente,
cuando estamos hablando de metodologías de crecimiento orgánico, el Client Acquisition Cost desaparece porque obviamente no te ha costado absolutamente nada generarlo, pero estas decisiones estratégicas para todas aquellas personas que están a punto de despegar y que realmente quieren crecer de manera consciente es muy importante porque te permite identificar realmente cuánto tienes que invertir en función del objetivo del objetivo estratégico que tú te propongas. Nosotros al final lo que nos hemos encargado es de elaborar y de establecer una decisión estratégica de un 3-1, ¿vale? De un lifetime value, una relación de lifetime value CAC de 3-1. Básicamente lo que quiere decir esto, a modo de resumen, es que por cada euro invertido vas a obtener 3 de vuelta, ¿vale? Es decir, lo que te cuesta invertir 1 euro, obtienes 3 de vuelta. No tiene más misterio que eso, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, como todo empresario, como todo emprendedor, todos nos ponemos un objetivo de facturación. Mayor, menor, el que sea. Pero al final, lo bueno es que este concepto se puede aplicar en absolutamente cualquier tipo de negocio, ¿vale? Y si, por ejemplo, nos ponemos un objetivo de facturación de 25.000 euros, pues obviamente sabemos que el coste de adquisición de clientes tiene que ser, para que se cumpla ese objetivo estratégico que habíamos hablado de un 3-1, tiene que ser de 8.333 euros. Es decir, que sé que si yo invierto 8.333 euros, yo tengo que obtener un beneficio, un objetivo, objetivo de 25.000 euros. Espero que esto se entienda, porque para poder llegar a estos números, primero hay que llegar a lo que es la regresión a la media, que lo hablaba anteriormente. Al final lo que es necesario es identificar realmente a través de datos, a través de volumen, realmente cuáles son esos ratios, y a partir de la identificación de esos ratios es cuando se puede iterar y mejorar los procesos para poder conseguir esto. Esto es a ti lo que te va a permitir identificar realmente qué tan sano está tu negocio. ¿Qué quiere decir? Conforme sea más pequeño este ratio, es decir, ratio 3-1, es por ejemplo uno de los objetivos que nosotros nos encargamos con nuestros clientes, ¿vale? Porque es lo que nos permite a nosotros asegurarnos como mínimo que el negocio está creciendo. Ahora bien, conforme se va adquiriendo, conforme se va acercando este ratio a 1-1, llega un punto en el que nos encontramos en break-even, que viene a significar que los gastos que hemos invertido se equilibran y se igualan a los beneficios producidos. Y a menos que no exista una recurrencia mensual, el cash flow es neutro, ¿vale? No hay ni cash flow positivo ni cash flow negativo. Entonces, una vez explicado este concepto, y antes de meterme en hablar con respecto a cuáles son las variables que puedes modificar para obtener esta relación, sí creo que es conveniente explicar en qué consiste un negocio. Un negocio de servicios, ¿vale? Porque muy pocas personas lo explican y encima no lo explican a propósito. Y al final mi propósito con todo esto es realmente ayudar a personas. Y si hay alguna persona allá afuera que le consiga ayudar esto, oye, yo me voy súper contento a casa, ¿no? Entonces, lo primero de todo hay que entender que hay dos tipos de crecimiento, el crecimiento inorgánico y el crecimiento orgánico. Obviamente el crecimiento orgánico, la única diferencia que hay con el crecimiento inorgánico es que lo que se invierte es tiempo, no se invierte dinero, ¿vale? Al final, el tiempo y el dinero son las dos únicas variables necesarias para poder hacer crecer cualquier negocio, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que cuando tú estás invirtiendo tiempo, los procesos son exactamente iguales, pero con la diferencia de que en vez de invertir tu propio tiempo en el crecimiento inorgánico, estás invirtiendo dinero. ¿Dónde se invierte dinero? Generalmente en anuncios, ¿vale? Entonces, el crecimiento inorgánico de cualquier negocio comienza con la apertura de ese anuncio, ¿vale? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a explicar lo que es el proceso de adquisición de clientes que termina no en la compra de ese producto o servicio, esa primera compra que realiza un cliente en ese producto o servicio,
sino que también me voy a encargar de llegar a esa venta recurrente mensual, la cual es mayor o menor, el valor de esa recurrencia es mayor o menor en función de varias cosas, como la tasa de retención, como por ejemplo el precio del producto barra servicio, los beneficios que obtiene el cliente como consecuencia de la adquisición de ese producto, muchas cosas, ¿vale? Pero que por no extenderme mucho voy a intentar explicar lo más breve posible en qué consiste todo esto. Como decía, todo proceso de adquisición de cliente para negocios, me da igual qué tipo de negocio sea, todo comienza con el anuncio. Normalmente, un buen anuncio suele tener un click-through rate de un 3%. Es decir, básicamente, todos comienza con un 3%, que viene a significar que de cada 100 clics, clican en el link 3, ¿vale? De 100 interacciones, clican 3. Click-through rate, ¿vale? Después de todos y cada uno de los clics que nosotros obtenemos como consecuencia de las visualizaciones y de las impresiones que reciben ese anuncio, todas van a la landing, ¿vale? ¿Cuántas van? El 3%, ¿ok? Lo acabo de explicar. En función de lo optimizada que esté esa landing, ¿vale? Va a obtener una tasa de conversión mayor o menor. Pero una de las cosas que tampoco he conseguido identificar realmente en internet, y no entiendo realmente por qué, se habla muy poco, es con respecto a cuáles son esos ratios de conversión de una landing. Lo normal es que esté como mínimo en un 20% de conversión. Si la landing convierte menos de un 20%, entonces tenemos problema, porque básicamente implica que el cliente se ha interesado, ha accedido a la landing como consecuencia de reafirmar una serie de pensamientos que tenía con respecto a la oferta que tú estabas lanzando al mercado, ¿ok? Después tenemos lo que decía, ese 20%. Ese 20% al final es el ratio de conversión que tiene esa landing, esa página optimizada de ventas, ¿vale? Para el objetivo el cual tú has creado la landing, que en muchos negocios de servicios, recordad que esto es solamente está enfocado para negocios de servicios, que al final da igual porque son todos iguales, es la agenda de una reunión de ventas, ¿vale? Para eso lo único que tenemos que poner es simplemente un pequeño calendario digital y ya está, ¿ok? Después, en función del tipo de nicho el cual nosotros estemos trabajando, el show up rate o el conversion rate realmente depende del nicho, ¿vale? Por ejemplo, nosotros que estamos especializados y somos expertos en hacer crecer negocios fitness, sobre todo negocios que están a punto de quebrar, en el mundo fitness normalmente el show up rate, la tasa de aparición, es decir, las probabilidades de que una persona que ha agendado una reunión aparezca en esa reunión es de un 50% en función de la confianza que le transmitamos al cliente. Eso por un lado. Y segundo, la tasa de conversión, obviamente, en mi negocio, en mi sector, es de un 50%. ¿Por qué es de un 50% en comparación con otros nichos, como por ejemplo el nicho de los infoproductos, en el que normalmente las tasas de conversión es de un 30% para aquellas personas que están introduciéndose en el mundo de las ventas? Porque las ventas normalmente se producen de manera presencial. Entonces, al producirse de manera presencial, obviamente hay menos barreras mentales que podrían, por ejemplo, surgir si la venta se realizase de manera online, ¿vale? Hay mucha más confianza a nivel presencial y por lo tanto, al haber más confianza a nivel presencial, los ratios de conversión aumentan. ¿A cuánto aumentan? Lo normal en la industria es que sea de un 50%. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se cierra la venta? Bueno, pues lo que se obtiene es lo que se denomina en ventas cash collected. Que básicamente, recordad, como estamos hablando de negocios, especialmente de servicios,
el servicio que van a obtener, el servicio que va a obtener ese cliente viene determinado a esa primera compra con un lifetime value, es decir, un tiempo promedio, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en función de la oferta y de la estrategia de venta que se lleve a cabo, ¿vale? La primera venta realmente es lo que determina la futura colaboración con ese cliente. Es decir, al final lo que termina ocurriendo es que todas y cada una de esas personas que están allá afuera van a terminar comprando, van a terminar convirtiendo en un 80% siempre y cuando exista una estrategia de venta detrás, ¿vale? Al final, una primera venta está perfecto, ¿vale? Está muy bien. Siempre, bueno, está perfecto siempre y cuando el precio de ese ticket pues supere con creces lo que viene siendo la decisión estratégica que habíamos estado hablando antes, el TVCAC, lo cual lo voy a hablar ahora en continuación, no hay ningún problema, pero al final lo que hay que tener en consideración es que cuando tú eres capaz de adquirir una gran cantidad de dinero en lo que viene siendo esa primera venta y luego utilizas ese dinero como incentivo económico para poder adquirir un servicio futuro que fomenta no solo la recurrencia mensual, sino que además también te permite a ti aumentar el lifetime value del propio cliente, es ahí donde realmente radican las estrategias de venta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro sector, ¿vale? En el sector del mundo fitness, lo que nosotros obtenemos es una conversión a largo plazo, gracias a las estrategias que utilizamos, de un 80%. Esto implica que el 100% de las personas que terminan cerrando, el 80% de ellas terminan convirtiendo a largo plazo como consecuencia de los beneficios que han conseguido adquirir gracias a la primera venta, ¿vale? Y por eso hay dos tipos de lifetime value, ¿vale? Veis aquí que pone lifetime value 1 y lifetime value 2 y aquí arriba pone monthly recurring revenue, que viene a significar básicamente cuál es esa recurrencia mensual, ¿vale? Lifetime value 1, lifetime value 2, al final lo que hay que entender es que el tiempo promedio que se queda un cliente después de haber convertido gracias a esa primera oferta que se ha introducido en esa primera reunión de ventas suele ser siempre de un 75%, ¿vale? Del tiempo total que se queda contigo el cliente. Es decir, si el cliente se queda un 100%, ¿vale? Al final lo que te permite a ti mantener tu negocio a flote no es la venta que has conseguido tener en este lifetime value 1, en lo que es el cash collect, en lo que es el efectivo que has conseguido adquirir como consecuencia del cierre de la primera venta, sino realmente de la conversión que has conseguido obtener gracias a esa primera venta, ¿vale? Entonces, por eso es extremadamente importante, porque si tú tienes un cliente, por ejemplo, en negocios fitness, ¿vale? Físicos, un cliente que se te quede contigo con un lifetime value a 12 meses de 2.000 euros, ¿vale? Lo que nosotros nos encargamos es realmente de asegurarnos de que el lifetime value, es decir, el coste del tiempo promedio que se queda ese cliente en tu negocio como consecuencia de esa primera oferta, es de un 25%, ¿vale? Del coste total. Es decir, pues si son 2.000 euros, pues el 25% son lo que sea, ¿vale? Eso es una de las estrategias que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez explicado esto es extremadamente importante porque, de hecho, de no conocer estos ratios, de no conocer estas estrategias, de no conocer estas tasas de conversión, realmente vas ciego por la vida y realmente no puedes tomar decisiones estratégicas que contribuyan al crecimiento económico de tu negocio. ¿Ok? Entonces, primero partimos de esto. Después, una vez que entendemos cuál es el proceso simple, porque se puede profundizar mucho en cada una de las cosas que acabo de decir. Una vez que nosotros hemos identificado realmente cuáles son esas pautas, esas
fases principales de cualquier proceso de adquisición de clientes y hemos definido exactamente cuáles son las decisiones estratégicas necesarias para poder hacer crecer tu negocio desde la consciencia, es decir, identificar realmente cuál es la inversión que necesitamos realizar para obtener un objetivo de facturación determinado en función de un volumen que viene determinado por una data previa, ¿vale? Es ahí cuando entonces podemos crecer desde la consciencia y por lo tanto podemos modificar dos variables. Para poder, como veníamos hablando antes, teníamos un objetivo de facturación de 25.000 euros, ¿vale? Y teníamos una inversión como máximo que podíamos asumir de 8.333 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre que la relación esté como mínimo a un 3:1 y consigamos este objetivo de facturación, entonces vamos bien. Ahora bien, siempre y cuando el CAC aumente, es decir, la inversión que haya que llevar a cabo, como aumente, entonces ya empezamos a entrar en proceso de break-even, que es como se denomina, ¿vale? Es decir, en el que la inversión equivale al beneficio, al cash collected, y por lo tanto entramos en break-even, y por lo tanto lo que nos cuesta en comparación con lo adquirido es exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos un objetivo de facturación de 25.000 euros, ¿vale? Y que el CAC máximo que podemos asumir es de 8.333 euros para obtener este objetivo de facturación. Tenemos dos opciones las cuales podemos modificar. Una es cuál es el número de acuerdos el cual nosotros estamos predispuestos a llevar a cabo para obtener ese objetivo de facturación. O dos, modificar realmente cuál es el valor del ticket que me va a permitir a mí llegar a ese objetivo de facturación, ¿vale? Es decir, yo puedo coger y si comienzo, dice, bueno, pues yo solamente quiero tener un solo acuerdo, ¿vale? Quiero cerrar solo un acuerdo para llegar a esos 25.000 euros de facturación, ¿vale? Pues entonces ese acuerdo te va a llevar a ti a tener un ticket de 25.000 euros, ¿vale? Y el CAC, obviamente, lo que te cuesta a ti tener ese acuerdo es de 8.333 euros, ¿vale? Obviamente esto no es viable, ¿vale? Porque nadie tiene un solo acuerdo a un precio de 25.000 euros el ticket como consecuencia de estos ratios, ¿vale? O sea, nadie, y quien lo consiga en la industria, me encantaría conocerlo honestamente, nadie que tenga 20 leads es capaz de conseguir un acuerdo de 25.000 euros a menos que el proceso de adquisición de clientes sea alucinante, ¿vale? Entonces tenemos dos variables, la que hablábamos, el número de acuerdos que debemos llevar a cabo, que queremos llevar a cabo, y el precio del ticket, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Tenemos un acuerdo y el coste de ese acuerdo puede ser de como máximo 8.333 euros, lo cual es lo necesario como máximo que podemos permitirnos invertir para obtener esos 25.000 euros. En el momento en el que empezamos a gastar más, ya entonces la relación ya no es 3:1, ya es de 2,x a algo, ¿vale? ¿Qué otras opciones tenemos más realistas? ¿Vale? Pues en vez de adquirir un ticket de 25.000 euros, podemos elaborar un ticket de 6.250 euros. Para todas aquellas personas que no tengan idea de lo que es un ticket, es básicamente el precio de tu producto / servicio, ¿vale? Es decir, lo que tú das a cambio del dinero que tú recibes, ¿vale? Entonces, tienes la opción de crear un ticket de 6.250 euros, te puedes permitir tener 4 acuerdos y que cada acuerdo te valga 2.083 euros, ¿vale? O tienes la posibilidad de ir bajando en lo que es esta escalera para ir disminuyendo lo que es el CAC, ¿vale? Al final, lo que hay que entender es que da igual que elijas 25.000,
6.250, 3.125, 1.250, 500 euros. Al final da exactamente igual. Lo importante de todo esto es que cumplas esta relación de 3 a 1. Y para cumplir con esta relación de 3 a 1, pues puedes obtener un objetivo de facturación o una facturación de 25.000 euros y haber obtenido un CAC de 8.333, pero no porque hayas tenido 50 reuniones, sino porque hayas tenido 250, ¿vale? Y al final, si tú tienes, por ejemplo, 250 acuerdos, ¿vale? Suponiendo como máximo que puedes invertir 8.333, si has tenido 250, entonces cada acuerdo te vale 33 euros, ¿vale? Pero la relación se sigue cumpliendo, ¿ok? O sea, obviamente depende del ticket, ¿vale? Pero si tú tienes 250 acuerdos, ¿vale? Entonces sabes que 25.000 dividido entre 250, sabes que tu ticket es de 100 euros, ¿vale? Pero mientras tu CAC sea como máximo de 33 euros, estás creciendo perfectamente. Ahora bien, luego tienes la decisión de crecer estratégicamente y subir el ticket. Si subes el precio del ticket, entonces estás realizando el mismo esfuerzo, pero el beneficio y crecimiento es mayor. Y entonces ya no estamos hablando de una relación LTV-CAC de un 3 a 1, estamos hablando de un 4 a 1, 5 a 1, en función obviamente del ticket que nosotros pongamos. Luego tienes otra opción. En vez de modificar el precio del ticket, puedes modificar el número de acuerdos. ¿Cómo? Aumentando tu equipo de ventas. Cuando tú aumentas tu equipo de ventas, puedes incluso amplificar, voy a decir amplificar y no duplicar, porque depende del número de personas que metas, pero cuando tú aumentas o haces crecer tu equipo de ventas, lo que estás haciendo es amplificar la disponibilidad en tu horario con respecto a esas ventas. Y por lo tanto, si tú mantienes el mismo ticket, pero el número de acuerdos que obtienes es mayor, pues obviamente lo que es más probable es que el objetivo de facturación sea mayor, ¿vale? El objetivo de facturación es mayor. Puede que el CAC siga siendo más alto, obviamente, pero mientras que la relación LTV-CAC sea de 3 a 1, esto es a ti lo que te va a permitir identificar realmente si tu negocio va bien o va mal, ¿vale? Y obviamente yo siempre intentaría buscar más de un 3 a 1, ¿ok? Entonces, suponiendo esto, ¿vale? Eh, Suponiendo esto, ya simplemente lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si tenemos acuerdos 1, 4, 8, 20, 25, ¿vale? Al final esto es el máximo que nos podemos permitir para alcanzar este CAC en función de este ticket, ¿vale? Suponiendo que tenemos un ticket de 3.125 euros, ¿vale? Y solamente nos podemos permitir, pues, lo que veníamos diciendo antes, 8.333. Pues para que se cumpla esta relación de 3 a 1, ¿vale? Como mínimo, tenemos que tener 8 acuerdos y cada acuerdo tiene que valer como máximo 1.041 euros. Sé que esto puede llegar a ser un poco lioso, ¿vale? Pero esto es realmente lo que a ti te permite identificar realmente qué es lo que necesitas como mínimo para poder hacer una venta y qué es lo máximo que puedes permitirte para obtener ese beneficio. Ese beneficio, ese objetivo de facturación. Ahora bien, ya no es solo el número de acuerdos que necesitas. Ahora también hay que tener en consideración el porcentaje, cuál es la tasa de conversión cuál es la probabilidad del número de reuniones de ventas que tenemos, cuál es ese ratio de conversión, es decir, en función de la habilidad de persuasión que tenga el empresario, ¿vale? ¿Cuántas reuniones se necesitan para conseguir como mínimo un acuerdo, como mínimo 4, como mínimo 8, como mínimo 20, como mínimo 50? Y para eso, teniendo en consideración que en función de la industria suele ser de un 50%, de ahí que muchas de las empresas establezcan KPIs,
Es realmente ahí cuando empiezas a identificar realmente qué es lo mínimo que necesitas para poder alcanzar ese objetivo de facturación. Entonces, si tú tienes un 50% de tasa de conversión, ¿vale? Como por ejemplo es la industria del fitness, ¿vale? Tú sabes que como mínimo para alcanzar este objetivo de 25.000 euros a un ticket, vamos a poner en el sector fitness de 1.250 euros, sabes que como mínimo necesitas 20 acuerdos. 20 acuerdos que como máximo cada uno valgan 416,65 euros. Ahora bien, teniendo en consideración que la tasa de conversión de tu equipo de ventas en la industria es de un 50%, entonces sabemos que como mínimo necesitarás 40 reuniones de ventas con coste de 208 euros. Esto es una auténtica locura. O sea, honestamente los costes en esta industria no son tan altos ni de coña, pero es muy importante porque lo que nos permite a nosotros es identificar realmente cuáles son esos máximos y esos mínimos. Y es básicamente ir trabajando en una franja. Y mientras tú no te vayas saliendo de esa franja, es realmente a ti lo que te va a permitir visualizar el crecimiento que va a tener tu negocio en función de una inversión u otra. ¿Ok? ¿Qué más? No solo depende con el conversion rate, no depende solo con la tasa de cierre que tenga tu equipo de ventas en función de la industria en la que te encuentres, sino que es que además necesitas darte cuenta de que existe un factor común que es el show up rate, el ratio de aparición, es decir, de todas las personas que agendan reunión, cuántas realmente se terminan presentando. Y para eso hay que pues también calcular cuál es el mínimo y el máximo de personas, perdón, de agendas necesarias para poder conseguir este objetivo de facturación. Lo que venía comentando, para por ejemplo un ticket de 500 euros, como mínimo, necesitamos 50 euros, ¿vale? A un CAC, cada uno a un coste de adquisición de ese acuerdo de 166. Si el ratio de conversión que tenemos es del 50%, es decir, que de cada 10 personas conseguimos cerrar 5, ¿vale? Entonces necesitamos 80 reuniones como mínimo que se presentan. 80 personas a las cuales hemos intentado persuadir, hemos intentado ayudar, ¿vale? Para poder encajar nuestro producto barra servicio como la solución a sus problemas. Una vez que hemos conseguido esto, básicamente lo que nos encargamos es de realizar ingeniería inversa y de identificar cuáles realmente son las reuniones que necesitamos para poder conseguir esos 80 acuerdos. Pues si de cada 100 reuniones agendadas 50 se presentan, ¿vale? Pues entonces sabemos que como mínimo necesitamos 160 reuniones. Ahora bien, aquí es cuando tú te empiezas a cuestionar realmente, ¿tengo espacio para realizar 160 reuniones? Es ahí cuando entonces tú empiezas a identificar realmente qué es lo que tienes que hacer para conseguir esos niveles de facturación. Y es realmente cuando tú empiezas a pensar y ver de qué manera pues puedes tú gestionar el equipo de ventas, cómo puedes tú gestionar los procesos de triaje o cómo puedes tú gestionar los procesos de setting para obtener estos objetivos de facturación, obviamente en función de los tickets que tú vayas a vender. ¿Ok? Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, que muchas de las personas dicen, muchos de los empresarios, de hecho, el 90% de los empresarios me atrevería a decir que sí que conocen cuál es el coste de adquisición de leads que están adquiriendo, pero realmente no conocen cuál es el máximo, el máximo que se pueden permitir de esos leads para poder conseguir ese objetivo de facturación en función de la decisión estratégica LTV-CAC, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, ponemos como ejemplo estos 500 euros que nosotros habíamos hablado, a continuación, pues si hemos dicho que necesitamos 50 acuerdos como mínimo, 80 reuniones, oportunidades de venta y 160 reuniones agendadas, y tenemos en consideración que tenemos una tasa de conversión de la landing page de un 20%, ¿vale? Entonces, nosotros, como mínimo, necesitamos 800 leads.
800 leads a como máximo 8,333 euros el lead, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, tú sabes que como mínimo tú necesitas mínimo 800 leads para poder facturar 25.000 euros siempre y cuando estés predispuesto a invertir 8.333 euros. Oye Luis, que es que no estoy predispuesto a gastarme tanto. No hay problema. No hay problema. ¿Cuánto estás predispuesto a gastarte? Pues 3.000 euros. Bueno, pues eso habría que hacer ingeniería inversa y realmente identificar si es factible, ¿vale? Porque básicamente si tú ahí ahora me coges y me dices, no, es que quiero invertir 3.000 euros, ¿vale? Esto de hecho me estoy dando cuenta que lo tendría que haber hecho con Excel, pero bueno. Si yo saco la calculadora y lo que estoy predispuesto a invertir son 3.000 euros, ¿vale? Pero mi objetivo de facturación son de 25.000 euros, pues vamos a hacer ingeniería inversa, vamos a ver números y ver realmente si es factible o no. Entonces cogemos 25.000 euros dividido entre 3, entre 3.000. Entonces obtenemos un LTV CAC de un 8 a 1. Bastante ambicioso, pero no es imposible, ¿vale? Un 8 a 1, ¿vale? 8,3 vamos a poner, ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente que tú harías sería, vale, pues es que tengo un ticket que vale, pues 500 euros, por ejemplo, ¿vale? Perfecto, no hay problema. Entonces, teniendo en consideración eso, yo te tengo que preguntar, vale, ya no estamos hablando de 50 acuerdos, ¿vale? Ahora estamos hablando de que necesitamos menos acuerdos, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos un ticket de 500 euros. Vamos a ver, y lo que estamos predispuestos a gastar es de 3.000 euros. Entonces, vamos a ver, entonces estamos hablando de que necesitamos, vale, entonces necesitamos 3.000 dividido entre 500, estamos hablando de 6. Vale. 25.000 entre 500, estamos hablando de 50 acuerdos, ¿vale? Y cada acuerdo tiene que valer como máximo 3.000 entre 50. Estamos hablando de que el CAC entonces ya vale 60 euros, ¿vale? Es decir, lo máximo que nosotros nos podemos permitir en función de la capacidad de inversión que nosotros tenemos, que es de 3.000 euros, es de 60 euros, ¿vale? Por acuerdo. Vale, perfecto. Entonces, dicho esto, obviamente se entiende que si queremos obtener 25.000 euros de facturación, tenemos un ticket de 500, obviamente el número de acuerdos que necesitamos son de 50. Vale, ahora bien, ¿cuál es el máximo coste de adquisición de ese acuerdo, de ese cliente? Pues 60 euros, ¿vale? Pues ahora lo que tenemos que ver es realmente si es factible o no, ¿vale? Yo te hago la siguiente pregunta, ¿vale? A un 50% a un 50% de conversión, que es lo normal en la industria, ¿vale? Si yo me voy a 60, estamos hablando de 60 por 0,5, estamos hablando de 30, ¿vale? Básicamente, ahora tenemos que, como máximo, es el 30%, son el 50%. Estamos hablando de un coste de esa reunión de 30 euros, ¿vale? Recordad a 50%, ¿vale? El número de acuerdos es el mismo, el número de reuniones es el mismo y el número de agendas es el mismo, ¿vale? Pero ahora vas a ver que es bastante improbable lo que estás comentando, lo que estás hablando, ¿vale? Aunque es factible dentro de lo que nosotros hemos adquirido y de lo que realmente podemos llegar a conseguir, siempre y cuando calcule bien lo que es el coste de adquisición de ese lead. Dicho esto, estamos hablando de 30 por 0,5, estamos hablando de 15 euros, ¿vale? 15 euros es lo que nos puede costar esa reunión, ¿vale? Recordad el 50% de la tasa de aparición, de ese show up rate. Y si tenemos un 20% de conversión de esa landing, ¿vale? Tenemos
15% entre lo que es, perdón, por 0,2. Estamos hablando de un coste de lead de 3 euros. 3 euros. Ahora bien, yo te comento, siempre que obtengas leads a un coste menor de 3 euros y mantengas esta tasa de conversión, esta tasa de conversión, esta tasa de conversión y esta tasa de conversión, podemos obtener el objetivo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que para obtener estas tasas de conversión hay que haber realizado un proceso de volumen y un proceso de iniciación un proceso de iniciación a los procesos para obtener estos ratios. Entonces, ¿es posible? Sí, claro que es posible. Pero ¿cuál es el problema de bajar lo que viene siendo esta barrera? Pues de que si subes el coste de adquisición de ese lead, entonces no te queda más narices que optimizar la landing para mejorar la tasa de conversión e ir haciendo ingeniería inversa en función de los precios que vayas obteniendo. Básicamente, todo lo que he cubierto hasta ahora es cómo debería de comportarse cualquier empresario. Desde mi punto de vista, nos queda muchísimo por aprender. Sé que hay muchísimas cosas que voy a ir aprendiendo a lo largo del camino, pero esto es el objetivo que nosotros tenemos con, por ejemplo, el mundo fitness y en cualquier sector. El hecho de ser capaces de poder operar como estrategas en nuestro propio negocio y de poder identificar realmente cuáles son las palancas que necesitamos llevar a cabo para conseguir una cosa u otra. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Que tengáis buen día. Chao.